Un saludo, paz. A ver, eh, a ver, estoy haciendo este video con una de las intenciones es para aclarar que ahora se va a publicar una de las enseñanzas que han estado pendientes desde hace rato en La Piedra y que se vieron manifestaciones de cosas feas, pero que luego a través de eso que se va a ver ahí reciba el contenido de parte del Señor. Por favor, no se quede con la parte fea, quédese con el entendimiento de parte del Señor. Ese también va a ser su propio entrenamiento para obviar lo que no es, o sea, las cosas de manifestaciones del reino del diablo y del diablo, y quedarse y atesorar el contenido, las perlas, las revelaciones, el entendimiento de parte de nuestro Señor. Y para que usted discierna, porque gran parte de la gran mayoría de todas las cosas que están pasando para enseñanza. Varias veces yo me he tildado como tipo conejillo de India y no creo que el Señor me vea así, pero sí a través de mi propia vida, de los cambios, de las modificaciones, que quiero hablar sobre eso también ahora en un video, que han visto en mí, o sea, del carácter, las actitudes. De momento escuché un día a alguien que dijo, no, el doble discurso, de momento sale una cosa como lo bueno, es cuando dicen, no, ese, ¿cómo se llama esto? Lo que dicen los psicólogos, ese bipolar. Oiga, ahora con respecto a algo de eso se va a hablar y se va a enseñar la verdad de qué es lo que ocurre de verdad con cada persona, qué es lo que está ocurriendo, para que una persona por un día sea uno, en el mismo día tenga diferentes estados de ánimo. Eso tiene que ver con el alma, eso tiene que ver con regiones de cautividad, eso tiene que ver con espíritus demoníacos. Entonces van a ver uno que creo que tiene que ver con el sacerdocio, con lo que el Señor está haciendo a nivel naciones, de formar y establecer un pueblo santo, un linaje real adquirido para el Señor, sacerdotes y reyes. Entonces que para ello el Señor ha permitido y ha modificado los corazones de no solamente de una persona, de muchas personas, y muchas personas han tenido manifestaciones feas de espíritus y demás, y tiene que ver también con la mano del de allá arriba para el entrenamiento, el aprendizaje, llegar a un fin, que se cumpla todo lo que Él tiene para la tierra y demás y demás. Entonces quiero que no se quede con ello, porque van a haber cosas feas de yo decir hasta con mala forma lo que han estado viendo no hace mucho, y luego ahora a través de ello quiero publicar un video que tiene que ver con regiones de cautividad, para que hable su entendimiento, para que pueda visualizar, no quedarse simplemente con lo que nos quedamos en lo natural, en lo visible en la persona, sino ver más allá el por qué esa persona reacciona, es así, por día, por momento, tu esposo, tu tío, tu hermano, tu pariente, tu familiar, tu ser querido. Y eso tiene que ver no solamente con espíritus dentro del cuerpo, adheridos al corazón, sino también un pedacito de nuestra alma, de lo que somos nosotros espiritualmente, en una región infernal, en una región espiritual, y siendo modificada. Por ejemplo, a lo mejor aquí voy a agregar esto mismo. Una de las cosas que se estuvo compartiendo, recuérdense que se estuvo compartiendo un contenido que tuvo que ver con los hombres lobos. En la Biblia vemos que el mismo Señor modificó a una persona, a una vasija siendo una persona, lo transformó, lo modificó hasta el punto de tomar aspecto, actitud, forma de ser, de comer, de estar como un animal. Y en ese caso el Señor, eso fue un juicio de los que decreta el Señor, no como se hace en este mundo de tantos años de prisión, tanto tienes que pagar el dinero, porque hay como entre comillas un escarmiento, pero eso fue un escarmiento bien bonito para Nabucodonosor. Y entonces esos son los juicios que el Señor desata sobre nosotros, sobre la tierra muchas veces, y muchas veces no nos percatamos que muchas veces tiene que ver con la mano del Señor desatando un juicio sobre alguien, para que, por ejemplo, la soberbia o en la rebelión y demás nos volvamos al Señor, y que su mano sea conocida a como Él hace a su voluntad, y todo obra para bien, no para mal. Entonces, para enmendar los juicios, que cuando uno va al Señor queriendo ser llevado a un juicio, el Señor nos trata, creo que con misericordia. Pasa algo que trata con nosotros, pero cuando es un juicio fuerte, Él nos va a doler fuertemente. Entonces, con respecto a esto, voy a agregarlo aquí, este contenido. Y con los diseños que son establecidos. Diseños, por ejemplo, acá han estado viendo muchas personas y han sido partícipes de ello, que de momento son impelidos a ir a un lugar a decir algo, y eso también tiene que ver con diseño, tiene que ver con algo espiritual, para que un ejemplo vea una
al tanto de algo, esto así, ¿ves? Esas cosas que sabemos que pasan constantemente, tiene que ver con un diseño, que eso lo escuché ayer, que alguien dijo, no nos dejan. O sea, de que por más que la persona luchara dentro de sí para que hubiera una paz, para no decir algunas palabras, para demás y demás, era un diseño también. Era algo espiritual que nos mueve sí o sí a ir a un lugar, a decir algo, a hacer algo. Y entonces eso tiene que ver con esas cosas espirituales. Entonces, conforme a ello, también es eso de regiones de cautividad y diseños del diablo, es ello. Es como, por ejemplo, ahora, vamos a suponer que esto es un muñeco vudú, ¿ya? En lo natural, los brujeros, los paleros, los servidores del adversario, cogen, por ejemplo, algo tuyo, hace un muñequito, ya, de una tela, qué sé yo, de lo que quieran hacer. Pero entonces muchas veces creo que ellos le piden a las personas que las que van a esos lugares saben, no, un pelito de esa persona, algo de ADN, algo que ellos necesiten ligar a ese muñeco para mover o influenciar a la persona. Y eso se ve en muchas películas. Y eso se ve en la serie que ahora estuve viendo, que hay gran entendimiento de la serie del Avatar Aang, donde vemos que había una maestro agua que controlaba el cuerpo de la persona. Y muchas veces hemos sido nosotros controlados por el cuerpo, que la gente se da cuenta, ¡ay! Y entonces se pagan hasta con el pensamiento y demás, por espíritus dentro de uno, por los diseños que hay espirituales que se establecen y nos mueven a todos nosotros. Entonces, es como, por ejemplo, este es el muñeco y de momento ahora, vamos a suponer que te guste. Y si ya yo adherí o localicé o tuve algo suyo, nombre, apellido, identidad y carnet de identidad, algo que te pactara, algo que te fijara aquí con símbolo y demás, ahora yo te digo que tú vas a mover este brazo. ¡Pop! Y tú, ¡op! ¡Ay, espérate! ¿Ves? Entonces, eso ocurre y está ocurriendo en verdad porque Dios ya permite que todos estemos muchas veces conscientes de las cosas. ¡Ay, concha, es verdad! Pero no paramos muchas veces, porque es algo de verdad, de decir palabras, de hacer cosas y demás, por más que muchas veces tiene que ver con lo que se ha estado también informando del reino del diablo, de ese entendimiento, para poder entender, muchas veces también creo que ha tenido que ver con nuestro Padre y demás, y Dios es bueno. En fin, entonces, conforme a esto, hay algo que se ha estado diciendo, que para poder movernos a ver en este mundo, esto es la vasija, o sea, nuestro cuerpo es la vasija, es lo terrenal, es lo natural acá. Pero tenemos dos cosas dentro de nosotros que se llama alma y que se llama espíritu. O sea, un alma, eso es algo espiritual, o sea, que nos permite tener emociones, es donde están las emociones, es donde están nuestros sentimientos. También tiene que ver con los pensamientos. Es como esto mismo que usted ve en la serie del Avatar Aang. Usted puede visualizar que, por ejemplo, él dejaba el cuerpo, la vasija, y salía en el espíritu, ¿ya? Ahí están viendo dos partes, el cuerpo y el espíritu. Pero el alma, vamos a suponer que está también en conjunto, uniendo, como decir, entre medio del cuerpo y en medio del espíritu. Y es la que permite sentir esas emociones, sus sentimientos. Por tal, muchas veces cuando una persona tiene un pedacito de su alma, de nosotros, en una región de cautividad infernal, o por ejemplo en diferentes áreas, hay un lugar que se llama el Lobo Cenagoso. Eso es una región en lo que usted ve natural. Está la provincia de Las Tunas, que es una región. En Las Tunas hay un reparto, eso es otra región. Así en lo espiritual, entre nosotros hay una movida espiritual, hay diferentes lugares, hay diferentes cosas establecidas ya. Y también lo que se ha estado diciendo, el centro de la tierra, el corazón de la tierra es el infierno. Está el abismo. El abismo se encuentra en el mar. Y se habla de Leviatán, de esos espíritus de las aguas, que la gente ya han visto manifestaciones de esos espíritus en nosotros y no estando en las aguas, pero que ya han entrado en nuestro cuerpo y demás. Entonces, esos de espíritus de sirena, para no hablar y no mencionarme a mí, hay cosas también, demás, intimidad y cosas así que tienen que ver con eso, que de verdad que enloquecen los sentidos de las personas y muchas cosas y demás. Entonces, conforme a todo eso que el Señor nos estaba revelando, por ejemplo, si un pedacito de tu alma está en el Lobo Cenagoso, eso es una región espiritual del reino del diablo, donde él habita, donde él hace su movida, donde él trabaja. Por ejemplo, este es tu local, ahí es donde tú vas a trabajar. El diablo tiene un local grande de diferentes regiones donde establece a las personas de acuerdo a su práctica de pecado, de acuerdo al trauma que pudo ocasionar en la persona o el susto, y entonces tomó ese pedacito, espérate, conforme a eso que pasó, la colocó en tal región, y es así. Y entonces, en ese lugar son espíritus de inmundicia,
influencia son espíritus del área sexual, ya sea de bestialismo, de laxivia, de íncubo, de súcubo, de masturbación, todos los espíritus que tienen que ver con el área sexual, con esta parte, este órgano en el cuerpo, que son los que van a estar ahí y nos van a influenciar esto que está aquí. Entonces por eso muchas veces han visto un descontrol en las emociones, en la boca, se refleja en lo natural. Eso que pasa espiritualmente se refleja en lo natural, y hay veces que ni es la persona, sino que hay ya es como decir, un cronograma, el diseñito ese de que ya para allá tiene el pensamiento y ya te tengo allá preparado y listo esos espíritus, y te empiezan a influenciar de que lo que pasaba antes. Por ejemplo, para hablar de la Rita Longa, ya yo no podía controlar las emociones, yo estaba consciente de eso que me pasaba, yo me ponía una sabuco. Y cuando me ponían la sabuco, las emociones dejaban de operar, pero cuando me quitaban la sabuco, y entonces ahí era el entrenamiento para las personas en ese momento, pero que en ese momento no estaban entendidos de que era un diseño, de que era algo, de que obvien eso y vean las obras, lo que siempre se ha estado diciendo, que no podemos caminar por las emociones, ni por los sentimientos, ni por el pensamiento, sino por las obras y lo que ya el Señor nos ha hecho entender, la verdad. Y entonces, que por ejemplo, conforme a eso del Señor que hizo con Nabucodonosor, no sé si el Señor tomó un pedazo del alma de Nabucodonosor y lo modificó. Y eso pasa, por ejemplo, con los hombres lobos. Los hombres lobos, por ejemplo, para transformarlos hasta ese punto, el diablo pacta o hace un pacto con la persona, o sea, y toma un pedacito de esa alma pactada y va modificando, como visualice ahora como una alfarería. El alfarero empieza a modificar la vasija para que tome la forma, la actitud, la personalidad a cómo él quiere crear esa vasija y para qué quiere crearla. Entonces muchas veces algo de las cosas que me han acontecido a mí, que yo me percato que es en mi alma, y que es como que tu mente se conecta con esos lugares ahí, eso que de escuchar voces y voces cuando se activa lo espiritual, la mente se conecta con algo, un diseñito, con una cosa, entonces nos hacen ver cosas que no son en la mente. Y cuando salimos y vemos, mira, no, si no está diciendo de corazón. Entonces, fíjese usted cómo es la cosa. Y entonces, eso lo he visto en mí, eso asociando de los hombres lobos, de modificar la alma, modificarnos a nosotros, de eso que se ve también con las personas que tienen espíritus de homosexualismo. No es lo mismo que, por ejemplo, que una persona tenga un espíritu de homosexualismo, lesbianismo dentro, que uno va a tener un pensamiento y una incitación, pero cuando un pedacito de ti, de tu alma, está en esa región, en esa cárcel, de que te estás comiendo los mismos órganos tuyos y que tú empiezas a repudiar el sexo opuesto, eso ya está creando una modificación en la persona y se refleja en lo natural, y se refleja y se ve visible, que entonces por eso ustedes ven personas que quieren cambiar su vestimenta, que cambian su actitud, que dejan de ser lo que somos. Por ejemplo, la mujer tenemos que ser femenina, delicada, y como el Señor dice yo, y los hombres se ven masculinos. Pero cuando ya usted empieza a ver esas actitudes en otra persona, porque usted ve diferentes personas que tienen esos espíritus y no, como tal, no han sido modificados. Ya al practicar ello, ya por ejemplo, ya el diablo toma un pedacito de su alma, lo pone y empieza a tratar de modificar hasta que en lo natural se visualice eso que está haciendo en lo espiritual, porque lo pactó en una de las fases de la luna. Por eso le estaba diciendo, analice que el diablo ha estado moviendo, haciendo cosas para trastornar todo el orden y el diseño del Señor, y que veamos no con los ojos del Señor, sino con los ojos de Él, ver diferente las cosas a como no son. Y entonces eso se ve. Por eso usted ve personas que usted dice, mira, va a la iglesia, que sigue y demás, aceptó el Señor, pero aún no veo que deja de gustar el mismo sexo, aún no veo que acá ha cambiado su forma de ser, como es el Señor lo diseñó, y es porque un pedacito de su alma está presa en una región espiritual, en una cárcel, y ha sido modificada, y eso se refleja en lo natural. Ahora, eso llevándolo a mi persona, conforme a lo que han visto de día, que ella es que tomo hasta personalidades y actitud de una niña chiquitita, conforme a mi edad, y me he percatado hace poco. El Señor me abrió una puerta para el grupo del Warcraft a través de una persona que conozco. Y cuando estaba allí, sí me di cuenta de que ya había un diseño, porque hubo hasta una demora para que llegara, empezó todo eso, yo bajándome en contra de lo que me estaban haciendo en mi alma, en mis emociones, en una región, y demás. Entonces la cancioncita se conecta el sonido con mi mente y esa región, y demás. Y entonces cuando entro allí,
veo a los niños, una cosa es uno tener la inocencia y querer ser como un niño, o sea, o querer hermanarse o ser uno en esa generación, a que nos modifique. Y eso se visualiza en lo natural y me han visto también. Entonces ahí creo que fue ese día que el Señor despertó mi espíritu y me hizo ver que eso tiene que ver con lo que hacen con los hombres lobos, con esas personas que han sido un pedacito de sí, pactados con el diablo, luna llena. Y ahí se ve en las películas la representación de ellos. Y entonces hasta el punto de tomar esa actitud, esa forma, y son personas, pero que están en un nivel de pacto con el diablo que simplemente se rompe en Cristo. Ellos aceptando al Señor, son salvos y demás y demás. Y eso se ha visto en mí, y es el alma, un pedacito de mí en esa región. Entonces yo tomando, me están modificando, entonces me empiezo a manifestar conforme a esa región, conforme a esa modificación que han intentado hacer conmigo muchas veces. Entonces yo conforme a la edad de cada uno, no sabe cómo uno debe de ser y demás y demás. Y entonces, bueno, ahora me veo diferente, ahora mismo me veo un poco diferente, fíjate. Y entonces eso se ve esto sucede para esas enseñanzas, fíjense ustedes, para poder entender. Y ha sido no de un día, de que pasó un día y ya lo creíste, no, de que llevó un tiempo, del Dios ahí, estableciendo eso en tu corazón, abriendo el entendimiento, abriendo todas esas cosas para que usted pueda recibir esa enseñanza y visualizarlo en usted y en sus seres queridos, en sus amigos, en sus parientes, porque eso no le pasa solamente a una persona, esto le pasa a la humanidad, creo que completa, en lo que el diablo ha podido hacer con cada persona. Entonces, conforme a esto, de eso de la modificación del alma y demás, ya tenemos la cita bíblica fijada por el Señor de lo de Nabucodonosor, porque cabe la posibilidad, no sabemos, conforme a esta eternidad que vamos a estar viviendo, a esas guerras que van espirituales que vamos a estar haciendo, de tomar territorio, de tomar provincias, conforme al submarino, mares y demás, cabe la posibilidad que si el Señor nos permite, tengamos un encuentro con hombres lobos en verdad. O sea, de que el Señor abra los ojos del mundo espiritual, porque ya yo testifiqué de ello el sueño que tuvo una vez y demás, y fue un sueño de parte de mi Señor. Y entonces de que nos enfrentemos a ellos y que le llevemos la salvación a esa persona. Y entonces eso se ve también modificado, por ejemplo, cuando uno dice, no, esa persona es un desastre. Y eso se ha visto, y en mí se ha visto. Llega hasta el suelo y hasta el punto ni ánimo ni nada de uno fluir, de uno poder hacer las cosas, y tiene que ver con los que nos están haciendo en regiones infernales. Y entonces eso usted lo ve como aquel que usted dice, mira, que ni se quiere bañar. Eso es una modificación en la persona. Todo como el Señor nos creó, es todos teniendo higiene, todos teniendo buenos hábitos. Los espíritus van quitando eso del corazón, teniendo hasta modales, teniendo esta educación, queriendo ver fluir un orden en la vida. Cuando usted ve a una persona con desorden, es porque ciertamente está siendo influenciado por las tinieblas, por espíritus, regiones de cautividad, cosas que pasaron en su vida. Por ejemplo, yo conocí a un hombre en el psiquiátrico que luego de que aconteció algo de un camión, de un carro, no sé qué cosa fue que no se le dio, que eso el diablo lo llegó a afectar de tal punto de tomar un pedacito de su alma, y a cada rato les daba una depresión. Eso era su alma, o sea, de que su estado de ánimo, sus sentimientos cambiaban. Es como que algunas veces cuando han tocado una llaga en mi corazón, yo me pongo un sentimiento de motor. Y eso tiene que ver con una herida, un pedacito de nuestra alma, nuestro corazón, y ahí el diablo tic, 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 influenciando y haciendo que la persona manifieste esa emoción, ese sentimiento. Y vivía a cada rato yendo ya y a por pastilla, creo que allí estaba estudiando la palabra, y no es la pastilla la solución es el Señor y libertarlo, como hizo que descendió a lugares infernales, llevó cautivo a lugares celestiales, se lo sacó de esas prisiones, un pedacito de nosotros. Y entonces eso es una estrategia, un arma, algo que el Señor les da a esas personas, pero que ya en el Señor es que pueden desarrollar ellos. Porque si, por más que la persona quiera ayudar a otra persona, si no está en el Señor, y ya el Señor preparando a la persona y uniendo a la persona y demás, y entonces es que pueden libertar a las personas. Por ejemplo, muchas veces se han forzado a uno, ven, ora, concho, si yo ahora no siento y el Señor me guía a orar, no te puedo orar por ti, porque si ves reflejado en mí tales cosas, te voy a pasar, no me parece. Entonces cuando el Señor fuerzan a uno, y no es la gente, son cosas espirituales que ya yo estaba comiéndolo con la gente, ay, sí. Y entonces eso es lo que pasa, y es lo que ha estado pasando, y lo que se ha estado manifestando en las personas. Eso son regiones
de cautividad. Por ejemplo, vino un muchachito que empezó a asustar con un caballo, con una araña, hasta en la infancia. Nos utilizan muchas veces en que nos parece eso divertido y que no lo vemos malo, y es algo que de verdad está tratando de hacer algo. Las cámaras ocultas se casan con tremendas bromas. Hubo una vez una mujer, eso a mí me causaba una risa y aún me río, pero está mal. O sea, está mal, ¿no? De verdad. Porque hubo una vez que montaron hasta una escena de zombies, de todo eso, y en nuestra ignorancia, una mujer hasta se desmayó. Y eso fue una fragmentación en su alma. Tomaron un cachito de ella y estoy segura que ya después a 1 metro no podía subirse. Y yo me acuerdo que también pasó a una hermana extraña un susto, creo que fue que un día pasó eso de que se fue a la corriente, el ascensor, y ahí su alma quedó cautiva. Un cachito de su alma fue llevada a una región de temor. Y entonces ya luego, no había quien la subiera o entrara al ascensor para bajar la escalera. Es una hermanastra que tuvo, y eso pasa con la humanidad, con nosotros, porque nuestra alma, nuestro corazón es algo frágil. Enseguida se fragmenta. Es como decir, en vez de comprar una esculturita, algo así de un material fuerte que se cae y no se rompe, es algo como de un cristal delicado, y por lo más mínimo, ¡paf!, se puede fragmentar. Un susto, de momento que el diablo le tenga montado a alguien algo bien caro, ¡ay!, y cosas así. Y entonces llega al punto de que fragmenta a la persona, empieza a influenciar a su sistema nervioso y demás a la persona. Esas cosas, eso tiene que ver con el diablo. Y entonces, conforme a esta enseñanza, espero que esto lo reciba y que le pida al Señor, que creo que ya el pueblo del Señor sigue orando para que todos tengan un entendimiento, puedan entender esto, porque me acuerdo que en la novela de Turquía, de por allá, oyeron, no entendemos lo que dicen, oí algo de eso. Entonces creo que ya la gran mayoría de los hijos del Señor, creo que a lo mejor se mantienen orando, Señor, abre el entendimiento de cada persona, sus ojos, para que puedan recibir cada enseñanza y puedan entender las cosas, porque eso también es para ellos, para cada persona. El Señor quiere que todos entendamos todo esto, y entonces que reciban este contenido, porque esto les va a servir para su propia liberación y su propia salvación. Entonces, un saludo, paz sobre sus vidas. Espérense, me acordé algo rápido con respecto a esto, que tiene que ver, por ejemplo, en las películas, en los juegos y en todo lo que hay en el mundo. Fíjese usted que nosotros, cuando el Señor nos creó, nosotros nos sujetamos a lo que el Señor creó, de que esto se llama estrella, y por eso, esto es una estrella. O sea, de que todo lo que vamos a decir o las ideas que teníamos ya son cosas que el Señor pone en nuestro corazón para hacer. Y me he percatado que muchas veces he tenido interrogantes dentro de mí de, mira esto, y me he percatado, el Señor, que no es que no tengamos un libre albedrío, no es que podemos amar porque amemos, sí, o porque a veces yo digo, no, entonces no me quieren porque el Espíritu Santo tocó a la gente el corazón para que me quisiera. O sea, cosas así que a veces que uno dice, entonces uno se pone como que, entre comillas, molesto con el Señor, y no es en realidad así, porque es como el juego de los Sims, pero tampoco es así. El Señor es bueno porque estamos disfrutando cada placer, cada cosa de todo lo que el Señor creó para nosotros, estamos disfrutando de ello. Y estamos viviendo cada momento, o sea, cada día, cada año, cada estación, cada cosa, o sea, de que estamos disfrutando de ello. Pero sí me he percatado, por eso es de los científicos, cuando el Señor les puso cosas en su corazón para una mejoría de la humanidad en el desarrollo. Y puedo entender hoy en día que creo que fue nuestro Señor también, muchas cosas buenas, no las malas, las buenas, para que la humanidad pudiera avanzar, pero que como no sabían que era el Señor, se retribuyeron la gloria, porque me he percatado que han venido interrogantes conforme a lo que el Señor quiere revelar. Me viene dentro de mí, porque esto, de tantos días yo observando, por ejemplo, las estrellas y mirándole, y entonces el Dios trayendo una revelación. Entonces creo y puedo entender que es el Señor poniendo muchas veces interrogantes dentro de nosotros, para que a través de alguien, o sea, en una vasija en lo natural, se traiga un entendimiento del cielo, de una verdad a la tierra, una luz a la tierra. Por eso Él nos usa, o sea, de que somos vasijas de Él o vasijas del adversario, ya sea con su presencia, con su espíritu, al predicar y llevar la palabra y demás y demás. Entonces, bueno, que en la princesa Cisne vemos que en esa película también hay una representación de que ella fue pactada, su alma, y vemos ahí el poder de la luna, lo que hemos estado entendiendo un poco con respecto a ese poder, esa influencia que el Señor le delegó a la luna. Y eso lo vemos que siempre los campesinos creo que toman la fase creciente de la luna, o sea que hay un poder, hay una energía de crecimiento, de vida,
lo que podemos entender es que el diablo distorsiona las cosas para crear un desorden en ello. O sea, de que hay una influencia del poder de la luna sobre las plantas, que aumenta el crecimiento, de que crecen más rápido, que se dan, porque está de verdad como que influenciando las plantas, y no solo las plantas, a los seres vivientes, a nosotros, porque eso tiene que ver con esa modificación en nuestra alma, y creo que también tiene que ver con eso de los espíritus homosexualistas. El diablo, esa estrella ya, es como, espérate, yo tomo ese poder, lo distorsiono para todo lo contrario, porque no creo que el Señor haya creado eso para que las personas estén, no sé si va entendiendo. Y entonces el diablo, que tenía un entendimiento de las cosas ocultas, que el Señor no, de eso no, eso le pertenece al Señor, pero no, empezó a ver. Y una de las cosas que ha pasado es que en el libro de Enoc, los ángeles caídos, los que empezaron a codiciar a las mujeres, porque hay miles de mujeres que son hermosas y hombres también y de todo eso, empezaron a desear a las mujeres en este mundo, y entonces descendieron, tomaron forma humana, o sea, se quitaron las alas, como fue, porque hay también entendimiento sobre ellos, y entonces empezaron a tener relaciones sexuales con ellos, y eso lo vemos en los sueños que tenemos. Es el momento que el diablo usa, en el momento que estamos dormidos, que estamos conscientes, subconscientemente o inconscientemente ahí en ese estado. Por eso vemos que no sé cómo es que el diablo toma a personas que hasta dormidos de momento se levantan y se ponen a caminar y a hablar. Y entonces ahí hay un entendimiento que es algo, un entendimiento, porque el cuerpo empieza a descansar, pero se mantiene despierto nuestro espíritu y nuestra alma. Por tal empezamos a soñar. No es el cuerpo que sueña, es en nuestra alma y nuestro espíritu, que están todavía despiertos y están como que discerniendo o percatados de lo espiritual. Por eso muchas veces los padres, por ese instinto, no en el cuerpo, creo que ese instinto es en el espíritu, cuando tiene un bebé, que el cuerpo se descansa, pero parte de su mente, esa parte de alma y espíritu, ¡ay! El bebé, siento un ruido, ya sabe, y esas cosas tienen que ver con lo que somos conformados por el Señor anatómicamente hablando, nuestra anatomía. Y entonces, conforme a eso, vemos esa representación en la película de la princesa Cine, como tomó un cachito de ella, la pactó, y en un lugar específico de cuando la luna daba en el mar, y ella se colocaba ahí, la luna llena, tenía que estar en ese estado, en esa fase, y entonces se tomaba, la modificaba y tomaba la forma de un signo. Y eso vemos y he escuchado de los servidores del adversario, donde en las diferentes naciones practican tremendo nivel de brujería de ocultismo, y que hacen que el animal cambie de forma, lo que al ser ellos eso por un ser demoníaco, no por un Espíritu Santo, entonces el animal creo que muere, o sea, el recipiente muere, porque imagínate, es como intentando jugar con lo que el Señor creó. Es como lo que vamos a hacer que este árbol sea un árbol de tal cosa, y no es así. Y entonces, conforme a esto, quiero que reciba esta enseñanza, este entendimiento, que ahora enseguida creo que les voy a compartir algo más sobre esto.